Así decía Kant. Sus seguidores han dicho, ¿por qué tengo que preocuparme de dar ese ejemplo? Lo único que interesa es reconocer que la dignidad humana está en el ejercicio irrestricto de la propia libertad. ¿Y el cuerpo qué es? El cuerpo no es libertad, por tanto no es naturaleza humana. El cuerpo, ya desde Descartes viene este dualismo antropológico, no es realmente parte de la esencia de la persona humana. Es como un añadido, pero es cosa, es manipulable, se puede usar de cualquier manera. Solo allá donde hay libertad hay persona. Por eso también en las primeras etapas del crecimiento de un embrión dirán, no hay ejercicio de la libertad observable, no hay persona, hay puro cuerpo. Aunque genéticamente se sepan muchísimas cosas, hay solo cuerpo, dirán. En la doctrina, en cambio, que viene desde Aristóteles, al hablar del ser humano se decía que lo natural en el ser humano es tener cuerpo y conciencia, libertad, eso que se llama espíritu, que en el lenguaje religioso se llama alma, pero que lo podemos hablar en el lenguaje moderno como conciencia, si queremos, o espíritu, pero indisolublemente unidos con un cuerpo, de modo que el ser humano es un cuerpo espiritualizado o es un espíritu encarnado, pues no son dos cosas separables. Lo natural en un ser humano es ser al mismo tiempo cuerpo y espíritu. Esto es importantísimo en las técnicas de procreación a través del FIVET o de la fecundación in vitro. ¿Qué es humano? Humano es todo aquello que procede simultáneamente del cuerpo y de la libre voluntad. Por ejemplo, en el acto de engendrar un hijo, lo natural es que un hombre con un cuerpo de hombre y una mujer con un cuerpo de mujer se unan en sus cuerpos, pero porque sus espíritus quieren también esa unión. De modo que la unión es simultáneamente de todos los elementos espirituales con todos los elementos físicos, porque eso es lo humano. En cambio, en un acto de fecundación asistida, pero que ya no es asistida, sino sustitutiva ya de algunos aspectos humanos, lo que ocurre es la unión de las células germinales masculinas y femeninas en un laboratorio, mientras el varón dueño y la mujer dueña a lo mejor están a centenares de kilómetros viajando, trabajando o haciendo lo que sea, y reciben una llamada por teléfono que les informan, acaban de concebir un hijo, y si pudieran hacer el viaje para venir a recibirlo la mujer en su seno en menos de 72 horas, mejor. Y ella podría decir, ¿por qué no los congelan? Porque estoy muy ocupada. La técnica moderna lo que ha hecho ha sido separar el elemento unitivo, que es lo que hace profundamente humano ese acto, la unión de los cuerpos y los espíritus, del aspecto fecundativo, porque la fecundación se produce en un laboratorio, en una pipeta. Eso, que se llama artificial, es malo en el caso del ser humano. ¿Merece una censura de tipo ética? Pues indiferente, es un gran triunfo de la técnica. Bueno, aquí hay una enorme división de pareceres. Hay gente que dirán, no tiene absolutamente nada malo, es simplemente un dominio de la inteligencia sobre la materia. La respuesta es, eso es profundamente antinatural, en el sentido de que eso, una fecundación in vitro, es inhumana, no pertenece al modo humano de obrar. Hay muchísimas cosas que se pueden poner como ejemplos correspondientes a cosas que uno considera, digamos, técnicamente resultados conseguidos, pero que son modos inhumanos de hacerlo. Todos sabemos que, por ejemplo, a mí me pueden dejar de alimentar, es decir, a partir de este momento no te vamos a dar comida por el modo, digamos, humano normal, sino a partir de ahora te intubamos y te empezamos a dar, porque uno dice, no, yo prefiero un sándwich y tomarme una Coca-Cola. No, lo mismo estarás alimentado. ¿Por qué no una cosa y sí la otra? Sobre todo si alguien decide por mí. Yo digo, porque es inhumano que yo me mantenga vivo y alimentado por ese procedimiento. Los modos humanos de hacer las cosas son otros. Uno podría poner muchísimos ejemplos, pero
la gran observación ética que se le hace a la fecundación in vitro es que es inhumana. Y luego que produce infinitos problemas, que eso los voy a tratar de mencionar en un momento. Problemas prácticos. Pero el básico es este. Es un procedimiento indigno del ser humano. El ser humano es distinto en su modo de funcionar de un animal o de una planta. Las técnicas de fecundación, que son perfectamente válidas en el mundo de los animales o de las plantas, y las clonaciones y todo eso, no hay ningún problema porque se está tratando de cosas. Pero en el caso del ser humano se presenta un problema que es profundamente humano. Ese es el procedimiento en el que esa persona, que está dotada de libertad, y además hace muchísimas preguntas. ¿Quién fue papá? ¿Quién fue mamá? ¿Yo nací porque ellos quisieron o nací contra su voluntad? Muchísimas preguntas que uno en la experiencia de cada día descubre que el ser humano está constituido así. Le importan muchísimo esas preguntas. Su origen, las circunstancias de su origen en esta vida no son en absoluto indiferentes a ningún ser humano. A estos técnicos les importa un comino. No les importa si esa bebita o ese bebito cuando crezcan y se transformen en personas grandes empiecen a decir: yo hubiera preferido no existir a existir de esta manera. Mucho más si le dicen que estuvo congelada o congelado durante no se sabe cuánto tiempo y que después fue objeto de un montón de técnicas muy depuradas y que al final nació de un modo en el que a lo mejor el científico no tuvo más remedio que fabricarla porque hubo una ley que le obligó o por qué se sabe cuántos problemas en los cuales alguien percibe. Pero ese es el modo en que un ser humano desea haber llegado a la vida. Ni se lo plantean, porque todo se limita a tratar al ser humano y al nacimiento y a la procreación y a la concepción como un puro problema material técnico, la fabricación de un electrodoméstico. En el fondo está qué concepción tiene uno del ser humano. Bueno, estoy yendo muy por encima de estos temas, pero simplemente como un índice para apuntar cuáles son las. En el ser humano, ¿qué es lo natural? Lo natural es que en la concepción de un ser humano se produzca al mismo tiempo la unión de los cuerpos con la unión de las almas, de los espíritus, de las voluntades, del amor mutuo. Si hay problemas físicos, hay que tratarlos de resolver, pero sin sustituir lo que es la unión normal del hombre y la mujer. Y eso es el tratamiento médico verdadero de la infertilidad, que actualmente está muy poco estudiado y desarrollado. Porque en lugar de hacer el estudio médico de cómo se puede resolver médicamente los problemas de infertilidad, actualmente la técnica es saltarse el problema de la infertilidad, no tratarla, y conseguir que una mujer y un marido, que a lo mejor son infértiles, continúen siendo infértiles, pero de todos modos fabricarles un hijo, con técnicas sustitutivas. Pero médicamente no han recibido un tratamiento verdaderamente para volverlos fértiles, siguen siendo infértiles. Eso es lo que actualmente se está planteando cada vez más con las técnicas. Conseguir una madre sustitutiva, conseguir un donante de óvulos, un donante de semen, cualquier cosa, pero la persona humana que tiene un problema médico tratable no es tratada médicamente. Ahora se le hace un bypass, nada más, a su problema médico. Eso es lo que está actualmente cada vez más en boga, entre estas cosas que los anglosajones llaman high-tech, alta tecnología. El juicio sobre lo antinatural es que es malo para un ser humano porque le produce todo tipo, además de daños, en su personalidad, pero eso acá no lo puedo